Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera edición, a este tercer episodio del Critical Podcast. Hoy tengo la alegría y la suerte de compartir esta nueva, este nuevo episodio con un amigo, Leandro Borrajo, que es coordinador del área de docencia del Servicio de Kinesiología del Hospital Italiano, especialista en cuidados críticos y un gran amigo, como les decía. Como les anticipé en el episodio anterior, vamos a hablar un poco acerca de la capnografía, ¿no? Este método de monitoreo que viene ganando espacio hace mucho en el área de los cuidados críticos, pero nunca ha terminado de ser una herramienta sumamente indispensable, ¿no? A pesar de que sabemos desde la fisiología que la PCO2 en sí o la CO2 refleja mucho lo que está pasando con el comportamiento y la capacidad del sistema respiratorio para responder a la demanda, ¿no? Bueno, Lean, bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, Tincho, gracias por la invitación, felicitaciones por este nuevo espacio que estás construyendo. Pensaba un poco antes de que arranquemos este tema de las discusiones que tenemos, ¿no? En el hospital, de los pacientes, de qué podemos hacer, de qué intervenciones hay, qué opciones, de todas las variables y todos los aportes que todos pueden hacer, y me parece que compartirlo con la gente es muy valioso y agradecido de que me hayas invitado para sumar desde mi lado. Bueno, buenísimo, no, es un gusto tenerte, Lean. Bueno, la dinámica de este podcast o la idea de tener este tipo de charlas con colegas es hacerlo lo más sencillo y directo posible. Para eso preparé algunas preguntitas que me gustaría ir haciéndote, escuchar tu punto de vista, sumar algún dato concreto y dejar a la audiencia herramientas que le puedan servir en el día a día y conceptos que le puedan servir en el día a día. Para eso, la primera pregunta que tengo es, ¿cuál es la utilidad clínica de la capnografía o la capnografía volumétrica? Bien, digamos, esa es como, es una de las grandes preguntas, es lo que necesitamos traer, recopilar para llevarlo a la práctica, ¿no? Para decir, bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué puedo hacer? Y me parece que la capnografía básicamente es el sensado de la CO2 exhalada. Entonces, digamos, y una gráfica, ¿no? Capnografía implica tener una gráfica. Lo que hay que diferenciar y, digamos, entender es que hay dos tipos de posibilidades de tener gráfica de CO, una en tiempo y otra en volumen. Y nos van a dar informaciones distintas. ¿Sí? Entonces, primero para decir, bueno, ¿para qué me sirve? Tenemos que entender que la capnografía en tiempo, la capnografía en volumen van a servir para distintas cosas y básicamente, digamos, el fuerte del monitoreo de la CO2 nace de quirófano, ¿no? De la utilidad en anestesia, ¿no? Nosotros traemos un poco esos conceptos a la terapia y vemos qué aplicaciones hay, pero así rápido, lo que tenemos que saber es que la CO2 tiene un camino inverso, ¿no? Digamos, se genera a nivel celular, se traslada, digamos, por la circulación y se exhala por el pulmón. Entonces, uno podría recopilar información de cualquiera de esos tres mecanismos: el mecanismo metabólico, el mecanismo de la perfusión, del gasto cardíaco y el mecanismo de la ventilación. Entonces, hay tres patas grandes de aplicación del monitoreo de la CO2, me parece. Que eso es importante porque necesitamos que esto esté estable, digamos que las dos patas, por ejemplo, si yo quiero ver algo de ventilación, necesito que la parte metabólica y la parte del gasto cardíaco de la perfusión esté estable para yo poder sacar una conclusión de que si hay alguna modificación se debe a la ventilación. Entonces, es otro concepto grande, me parece que tiene que estar presente. Y rápido así, aplicaciones, por ejemplo, capnografía en tiempo, detectar intubación orotraqueal, detectar una variación en el gasto cardíaco, eh,
También sirve, no sé, para detectar una extubación accidental en un traslado. Me parece que en la capnografía en tiempo, digamos, hay otras variantes o algunas otras modificaciones que se pueden dar en el trazado, pero eso como lo más importante, ¿no? Incluso tenemos algunos protocolos de intubación que utilizan capnografía en tiempo para rápidamente detectar la intubación y eso me parece que es valioso. Es algo que tiende a ser simple eh, y, y- y es el patrón de referencia. Y con respecto a la capnografía volumétrica, tenemos más la pata asociada al gasto cardíaco, ¿no? A poder, digamos, calcular o medir el gasto cardíaco, que eso está un poco en desuso, digamos, fue reemplazado por el mecanismo de termodilución. Y tenemos la medición del espacio muerto, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa a nosotros. Eh, el espacio muerto de Borengo fue el espacio muerto de Bohr, después de los trabajos de Gerardo Tuzman, que, que nos permiten un poco ahora medir el espacio muerto de forma más rápida, ¿no? No invasiva, con el sensado de la CO2 en volumen. Bárbaro, bueno, clarísimo, Lean. Está perfecto. Como decías bien, esa es la última parte del espacio muerto, es lo que quizás nos interesa un poco más dentro de la terapia intensiva y la ventilación mecánica, ya pensando quizás en las patologías más difíciles de afrontar, por así decirlo, ¿no? Y dentro de esto, vos algo nombraste al final de estos métodos de capnografía. ¿Cuáles son los más frecuentes o los que más se utilizan? ¿Qué métodos de medición utilizás para captar la capnografía volumétrica? Digamos, tenemos con respecto al sensado, digamos, lo que se utiliza cuando vos, por ejemplo, usás capnografía volumétrica, este, tenés que tener el sensor en línea con un medidor de volumen, con un sensor de flujo, un motacógrafo, para poder integrar el volumen de CO2. ¿Sí? Entonces, cuando vos podés integrar el volumen de CO2 con un mainstream, que básicamente el mainstream sensa directamente en la rama, y cuando se le adosa al lado un sensor de flujo, eh, podés medir el volumen de CO2 y eso, tener ese volumen de CO2 y aplicando el concepto de dilución y la fórmula de Bohr, digamos, ¿cuál es el concepto? Digamos, el concepto básico es las partes que tienen beco alto o espacio muerto, porque digamos, el efecto dilucional eh, va a estar, digamos, la zona de BQ alto van a aportar también efecto dilucional, es decir, cuando uno tiene un promedio que es la presión alveolar de CO2. Cuando esa cantidad de CO2 se exhala, se mezcla gas de zonas que no tienen una buena perfusión ni una buena ventilación. Zona de BQ alto y zona de espacio muerto. Ese efecto dilucional hace que se exhale una cantidad de X de CO2 y a partir de eso se usa la fórmula y se calcula el espacio muerto. Entonces uno, desde el punto de vista tecnológico, lo que necesita es un sensor de CO2, un sensor de flujo y la integral. Digamos, los software de ahora lo calculan automáticamente, solamente hay que conectarlo y aparecen todos los datos y digamos, el hecho del sensado en sí no es complejo, sí lo es la interpretación, ¿no? De lo que estamos viendo y por ahí eso es lo que hay que darle un poco más de estudio, un poco más de vuelta. En general, intentamos aplicarlo cuando hacemos alguna maniobra de titulación de PIB o cuando pronamos un paciente para ver de una forma un poco más sensible qué cambios estamos generando y si podemos hacer algún ajuste más fino de la ventilación. Me parece que en el paciente crítico, la aplicación que más usamos ahora es esa, ¿no? Pacientes con distrés o con neumonía y que queremos ver un poco más, interpretar un poco más al paciente. Me parece que la medición de la ventilación siempre nos permite ahí discutir un poco más y ir un poco más al sentido fino del ventilador.
Bien, bárbaro. Me agarro un poco también de esto último que decís, Lean, ¿cuáles son los valores de referencia? Para decir, bueno, tenemos los diferentes métodos, que hoy, bueno, hay ventiladores que ya integran la medición de la capnografía volumétrica y nos muestran la curva de volumen en tiempo, ¿sí? De la CO2, junto con el monitoreo ventilatorio habitual. Y además hay otros monitores externos que también podemos utilizar para esto. Pero ¿cuáles son los valores de referencia que vos, eh, si tuvieses Sí, que tomar dos o tres, decís, bueno, estos son los valores más importantes que a los que le tienen que prestar atención? sí, digamos, los datos del espacio muerto, digamos, el espacio muerto siempre se normaliza por VT, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, te digo, no sé, el paciente tiene 180 mililitros de espacio muerto de vía aérea, no sé, por decirte algo. Y bueno, ¿y eso es mucho o poco? Bueno, hay que normalizarlo por VT, ¿no? Porque en función del volumen que esté manejando, eso va a ser más o menos espacio muerto. Entonces siempre el VD va asociado al VT. Eso por un lado, ¿no? Después uno tiene, en algún momento era compleja la nomenclatura del espacio muerto, eh, pero ahora sabemos que el VD fisiológico o el VDBT fisiológico está formado por el VDBT de la vía aérea y el VDBT alveolar. Entonces, esos son los parámetros más groseros, más gruesos, digamos, que vemos. Eh, y ahí hay un trabajo de valores de referencia de Tußmann que él evalúa sujetos sanos eh, y sujetos que van a ventilación, anestesia para cirugía. Y él lo que ve es que el BD fisiológico representa aproximadamente el 20-25% del volumen tidal y de ese BD fisiológico el 15 al 20% representa la vía aérea y el 5 al 9% representa al BD alveolar, al espacio muerto alveolar. Digamos, esos son los valores normales que uno podría tomar. Después aparece mucho el tema de los predictores, ¿no? Digamos, siempre se dice que el espacio muerto es un predictor de mortalidad eh, independiente en el distrés, y eso es verdad, pero lo que hay que saber es que el espacio muerto de Borengo es el que se mide o del que salen esos trabajos que, digamos, Borengo mide el espacio muerto a partir de la presión arterial de CO2 y tiene eh, la influencia del shunt. Entonces es lógico que ese valor alto de espacio muerto eh, tenga correlación con la mortalidad y eso es así en los distintos trabajos. Digamos, mayor a 0,6 en un valor de mayor a 0,6 de Borenhoff en un distrés, a partir de ahí aumenta un predictor de Es que un aumente la mortalidad. Sí. marcador de mortalidad importante, tal cual. Bueno, bárbaro, buenísimo. Y Lean, teniendo en cuenta todo esto, ¿no es cierto? Estamos hablando de ventilación, una de las funciones más importantes, si no la más importante del sistema respiratorio, y que la podemos medir fácilmente, ¿sí? En la cabecera del paciente. Pero ¿por qué no está instalado como medición de rutina en la terapia intensiva? Es una pregunta, no sé, yo creo que hay muchas variables, un poco lo que tiene que ver con la capnografía volumétrica en sí, me parece que hay un poco de acceso a la tecnología, sí, otro poco de la aplicación, ¿no? De esto que hablamos de que es algo como una aplicación muy puntual, que yo no la utilizo en todos los pacientes, que requiere muchas veces de material descartable, que no sé si lo reponen, de tecnología, lo que ya dije, eh, y de en sí en lo que por ahí, digamos, uno lo suma, ¿no? Como algo extra a haber hecho todo lo que está recomendado hasta ahora y después decir, bueno, yo quiero hacer un monitoreo más avanzado y puedo sumar algo de eso. Me parece que depende de eso y depende de también cuánto peso se le den en la educación formal de grado, posgrado que tenemos, ¿no? También, digamos, si bien siempre está, siempre aparece, yo creo que desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, a mí en lo personal me resulta algo súper interesante. Creo que te ayuda
a entender muchas cosas. Eh, y ahora por ahí aparece este tema de que el DBT de Bohr o el DBT alveolar es más sensible para detectar sobredistensión, y hay un poco una línea de investigación en ese sentido. Capaz que eso, si le aporta valor, por ahí empieza a aparecer un poco más, ¿no? En las terapias, y creo que sería algo bueno, interesante. También uno lo que tiene que pensar es que necesita poner al paciente un dispositivo, ¿no? Un dispositivo en la vida de él, ¿sí? Porque quieras o no, son dos sensores que prolongan el espacio muerto, que son un poco pesados, que asuma un cable, un sensor, más material de medición. Entonces, digamos, algo que inclusive a veces uno mide y no lo deja mucho tiempo eh, en la vida diaria del paciente. Entonces, creo que de una sumatoria de cosas, eh, pero no sé cuál es la que pondera. La realidad es que nosotros por ahí, cuando damos algunos de los cursos, vemos que hay mucho interés en este tema. Y bueno, intentamos aprovechar para mostrar la aplicación y para intentar razonar, poner sobre la mesa el racional fisiológico que sigue la lectura e interpretación de la capnografía volumétrica, ¿no? Que me parece que le aporta mucho valor al kinesiólogo, al médico que trabaja con terapia intensiva. Bárbaro, sí, me parece que en ese último punto que decís estoy muy de acuerdo, que siempre tenemos que tratar de ir hacia la fisiología, ¿no? Desde el racional fisiológico de lo que estamos haciendo y de cómo interpretar a la patología y cómo la ventilación mecánica en sí tiene un impacto directo sobre la fisiología, y tener estos valores de monitoreo multimodal, ¿no es cierto? Porque nosotros ya monitoreamos al paciente con el ventilador en sí, y agregar una variable fisiológica creo que es sumamente importante, y nos da datos muy, muy interesantes. Y con esto ya entrando en las conclusiones, ¿no? Esta es un poco mi conclusión, que si podemos tener un dispositivo que, si bien obviamente hay una barrera tecnológica y de disposición de materiales, si tenemos la posibilidad de monitorear la CO2, es sin duda un valor muy, muy interesante en patologías como el distrés, ni hablar. eh, y nos va a aportar mucho, mucho desde el lado fisiológico. Y me gustaría escuchar tu conclusión, Lean, y qué recomendación le podés hacer a nuestros oyentes en este momento. Sí, no, digamos, nosotros, conclusión es que hay que animarse, ¿no? Hay que animarse a usarlo, hay que, si está disponible, utilizarlo, poner, medir. También tenemos que tener en cuenta que no solo para tomar una decisión en un momento, sino también para ver la evolución del paciente. Yo mido un paciente hoy, lo mido mañana, lo mido pasado, y puedo ver una evolución de qué es lo que está pasando con eso e interpretar mejor el cuadro, digamos, porque tengo la otra pata de la ventilación. Así que, nada, la conclusión es que si están interesados, que se metan en el tema, que lean, que estudien, que lo apliquen, que lo utilicen, y que, digamos, les va a aportar mucho, yo creo, en el crecimiento desde el punto de vista profesional, y también darle una lectura un poco más fina al paciente, que en definitiva es el objetivo, ¿no? Es que intentemos hacer lo mejor posible eh, para los cuidados del paciente crítico. Si esto nos suma, creo que deberíamos eh, ponerlo en práctica. Espectacular. Bueno, bárbaro. La conclusión es entonces: anímense, midan a los pacientes, lean al respecto, busquen información. Hay una barbaridad de información disponible en todos lados, y eso está bueno porque suma, como decía Len, y estoy totalmente de acuerdo, al crecimiento profesional y obviamente a un abordaje más preciso de nuestros pacientes. Bueno, Lean, te agradezco un montón. La charla estuvo súper interesante. Espero que hayamos dejado algún concepto y que la gente pueda tomarlo y se interese sobre el tema. Estamos a disposición para sumar de alguna otra manera si lo consideran.
Bueno, te agradezco y espero tenerte en algún otro episodio de este Critical Podcast. Y Tincho, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, disponible para todo lo que pueda ayudarte, a vos, a la gente que te escucha. Nosotros estamos 100% abiertos a recibirlos, consultas, si quieren venir a visitar, a charlar, a generar algún encuentro, disponible 100%. Así que, Tincho, nos estamos viendo seguro por allá y te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Bárbaro, vamos cerrando entonces el episodio de hoy. Para la próxima tengo una idea interesante que creo que les va a gustar. Así que bueno, nos encontramos en el cuarto episodio. ¿Sí? Muchas gracias, nos vemos.